muchísimas gracias. Es un poco abrumador, ¿no? Abrumador las fotos, abrumadora la presentación. Y yo no soy ningún referente, soy un economista de Podemos. Y quiero hacer una precisión, y es que, digamos, Podemos todavía no tiene aprobado un programa económico. Esto es importante porque antes un compañero me decía que algunas de las críticas que se oyen aquí y allá es que Podemos no tiene programa económico, y hasta cierto punto es verdad. Todavía no tenemos programa económico porque la manera en cómo se está gestando ese programa es distinta de cómo se elabora habitualmente desde la política tradicional. No son un grupo de expertos que deciden cuál ha de ser el programa, sino que en Podemos hay un proceso muy participativo, muy dialogante, muy transversal, muy de discutir mucho las cosas, y el resultado de esa discusión, en la que llevamos varios meses, pues será que tengamos finalmente un programa económico muy consensuado, muy dialogado y muy discutido. Y en este sentido para mí es absolutamente fundamental que la discusión no solo se aborde en los círculos del tipo 3E, círculos donde hay economistas y profesionales de distinto perfil, sino que el programa económico se elabore discutiendo con vosotros, pero que no sea solamente trasladar a los círculos lo que alguien ha decidido, sino construir con los círculos, ¿no? Esta es la diferencia. Cuando se plantea el tema de que, en fin, algunos, que yo creo que es un planteamiento incorrecto, dicen, bueno, la economía crece pero no llega a la mayoría social ese crecimiento. Eso es cierto, pero yo creo que hay que hacer otro tipo de crítica. No llega efectivamente a la mayoría social, pero la crítica no es que no llegue a la mayoría social. La crítica para mí es que los fundamentos de la economía no son sólidos, independientemente de que llegue o no llegue a la mayoría social. Yo la crítica que hago de la situación actual no es que el impacto social o que la mayoría de la población no esté obteniendo ganancias del crecimiento económico, es que el crecimiento económico en la economía española y en las economías periféricas es súper frágil, independientemente del alcance social de ese crecimiento económico. Por poner algunos elementos de esta idea de fragilidad, resulta que todavía estamos, y es muy importante, estamos en una situación donde hay lo que los economistas denominaríamos una amenaza deflacionista. Es que los precios están casi estancados, y en ese contexto que llamamos deflación o cercanía de la deflación, los que podrían consumir no consumen, y los que podrían invertir no invierten, y estamos en un bucle muy... Además diría que la crisis económica, sobre todo desde 2010, pero también antes, ha dejado muchas cosas en la cuneta. Se ha destruido lo que los economistas también denominaríamos mucho crecimiento potencial. Se ha destruido mucho tejido productivo. Por poner un ejemplo, en España la inversión se ha desplomado y se ha perdido mucho trabajo cualificado y se ha perdido mucho empleo. Lo que planteo, la primera idea que quiero trasladaros para discutir con vosotros, es que yo la crítica que hago, y creo que es una crítica que debe hacer Podemos, es que el crecimiento es débil, frágil e insostenible. Y la crítica no es que el crecimiento no se esté distribuyendo, que también, es que el crecimiento es endeble. La primera cuestión que para mí es muy importante. La segunda cuestión que quiero plantear, lo que se ha hecho durante estos 6 años de gestión, que yo creo que ha sido una gestión equivocada e interesada, no solo errónea, sino una gestión interesada al servicio de las élites y las oligarquías, no ha corregido los problemas que están en el origen mismo de la crisis.
sino que los han mantenido y los han agravado. No es solo ni es fundamentalmente una crisis financiera, aunque también lo sea. Nosotros hemos estado reflexionando sobre, y escribimos un libro, Nacho Álvarez, Jorge Usó y yo, sobre la naturaleza de la crisis, que le denominamos Fracturas y Crisis en la Unión Europea, donde intentábamos construir un diagnóstico. Y decíamos, ¿por qué estamos en crisis? Y nosotros el razonamiento que hacíamos es que la crisis es, sobre todo y antes que nada, aunque no solo, el producto de la desigualdad. No es una crisis financiera, es el resultado de la desigualdad. Y la desigualdad significa que antes de que irrumpiera el crack financiero, incluso antes de que se creara el euro, y al menos desde los años 80, la historia del proceso de construcción europeo es un proceso donde las desigualdades no han dejado de crecer. La polarización social no ha dejado de aumentar. De hecho, un indicador que para nosotros era y sigue siendo muy significativo es que la mayor parte de los países de la Unión Europea, al menos desde los años 80, los salarios están semi-estancados. Y los salarios se han descolgado de la productividad. Y los ricos eran cada vez más ricos. Y apareció con fuerza la categoría de trabajadores pobres. Y aunque yo no tenga tiempo ahora, aunque en la discusión sí lo podemos abordar, por supuesto, de explicar la conexión que hay entre desigualdad y crisis económica, sí quiero sostener lo que para mí es una idea fundamental, y es que la desigualdad está en el origen, es la raíz misma de la crisis económica. Para mí lo que se ha hecho durante estos años, lejos de corregir lo que era el problema fundamental, lo ha agravado y lo ha aumentado de manera exponencial. Y por lo tanto, si se aceptara este diagnóstico que yo estoy planteando, que la crisis es una crisis de desigualdad, entonces estamos muy lejos de la salida de la crisis. Estamos a años luz de haber salido de la crisis, aunque el crecimiento del Producto Interior Bruto ahora arroje resultados positivos. Decíamos nosotros que la crisis es el resultado de que el proyecto de la Unión Europea ha fracasado en una cuestión muy importante. Si la Unión Europea nace, al menos retóricamente, como una iniciativa que buscaba la convergencia, que buscaba la equiparación, que buscaba la homologación, ha sucedido justo lo contrario, justo lo contrario. Y las diferencias entre los países del norte, las diferencias entre Alemania, Austria, Holanda, etc., y los países del sur, España, Portugal, Grecia, pero también Italia, las diferencias productivas, las diferencias tecnológicas, las diferencias en potencial de investigación, las diferencias en capital humano, no dejaron de crecer desde los años 80. Y con la introducción del euro se multiplicaron. Y ese gap productivo, esa disparidad, esa heterogeneidad en Europa, durante estos años también se ha llevado a límites intolerables. Los países periféricos, la economía española y la griega, y otras, las economías meridionales están mucho más lejos de las economías, llamémoslas prósperas, aunque ahora quiero hacer una matización, como Alemania o como Austria. Nosotros decimos que esos desequilibrios productivos explican pues anomalías comerciales, explican que, por ejemplo, Alemania tenga un superávit comercial crónico y estructural y tenga una capacidad competitiva tan grande, mientras que los países periféricos tengan déficit y por lo tanto tengan que comprar necesariamente productos alemanes o productos de los países ricos y reciban financiación de estos países ricos para comprar esos productos. Esos desequilibrios que ya existían en las 3 décadas anteriores al crack financiero, esos desequilibrios productivos son aún mayores. El factor que yo creo que no se ha resuelto en absoluto es el que nosotros denominamos financiarización. La financiarización no es solo que lo financiero haya crecido, es que lo financiero ha impregnado toda la economía, ha impregnado el comportamiento de los gerentes, de los directivos, de las empresas manufactureras.
es que se han tomado multitud de decisiones en la zona euro con criterios estrictamente financieros. Y finalmente quiero plantear el tema del euro como problema. El euro como problema. Con esto no estoy queriendo introducir el debate de cuál ha de ser la posición ahora de Podemos en torno al euro, pero sí quiero decir el euro como problema. El euro también explica la crisis. La unión económica y monetaria es un factor de crisis. La unión económica y monetaria ha permitido que cobre una importancia enorme la industria financiera y es culpable de las desigualdades y es culpable de la posición de Alemania. Cuando se habla de que el euro nació con déficits institucionales, con un tipo de instituciones que fueron erróneamente diseñadas, yo digo no, erróneamente diseñadas no, diseñadas al servicio de la industria financiera y diseñadas al servicio del capitalismo germano, no erróneamente diseñadas. También, claro, si prescindimos de todo, podemos decir, es que si hubiera habido un Banco Central Europeo como Dios manda, pues a lo mejor no hubiéramos tenido la deriva económica que hemos conocido. Pero ese no es el problema. El problema no es analizar las instituciones fuera de los procesos económicos. Bien, lo que yo quiero plantear, por lo tanto, es que, como segunda idea central, es que estas asimetrías, la desigualdad, las disparidades productivas, la financiarización y el euro no se han corregido en absoluto en estos 6 últimos años, sino que se han mantenido y se han intensificado. Y desde esta perspectiva, más allá de lo que arrojen los datos, que a veces los economistas se agarran como un clavo ardiendo al último dato de la EPA o al último dato del Producto Interior Bruto, más allá de lo que planteen estos datos, el mar de fondo de la crisis sigue con un potencial de desestabilización enorme. Y en mi opinión, si no se corrigen esos problemas estructurales que a veces no son tan evidentes, a veces no son tan visibles, no se sale de la crisis. Por mucho que el petróleo esté bajo, por muy bajo que esté el euro, por mucho dinero que aporte el Banco Central Europeo, por mucha liquidez que tengan los bancos. Algo parecido a lo que he oído algunas veces o he leído algunas veces de Naomi Klein, que ha estado hace poco en Madrid y ha dado una conferencia estupenda, ¿no? Bueno, un poco las cosas que plantea es que las élites, aunque no quiero trasladaros aquí un mensaje conspirativo, ¿no? Pero hasta cierto punto casi me lo creo, ¿no? Casi me lo creo cuando decían algunos o cuando dicen la crisis como estafa o la crisis como oportunidad. Pues sí, hasta cierto punto sí. Porque la crisis económica ha sido la gran oportunidad nunca soñada de las oligarquías. Ni se podían imaginar hace años que iban a tener un escenario tan favorable, tan propicio para recomponer el capitalismo al servicio de los intereses de una minoría. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que sería insuficiente decir, no, ha habido errores porque el déficit público aquí o allá, o porque los salarios estos o los otros. No, puede que haya habido errores en ese ámbito, que también los podemos discutir, pero la política económica que se ha seguido ha sido una política económica para refundar el capitalismo. Y el capitalismo se ha refundado. No solamente el capitalismo y las relaciones de poder asociadas al capitalismo, sino Europa. El proyecto europeo y el capitalismo se ha refundado a la medida de los intereses de las élites y las oligarquías. Nunca habían tenido ni habían soñado tener un escenario tan propicio. Salir de la crisis será más difícil con estas reglas del juego, mucho más difícil. Y por eso creo yo que es necesario una alternativa, un partido político como el que nosotros queremos impulsar. Y en este sentido, yo creo que ha habido una profunda recomposición y reorganización de los mercados y de las élites al servicio, de nuevo, de la industria financiera, de las grandes corporaciones transnacionales y de las economías competitivas. Y eso, y no otra cosa, es Europa, hoy. Y por lo tanto, el campo de juego para
para hacer otra política económica no es inexistente, pero se ha reducido. Se ha reducido porque salimos mucho más debilitados de lo que estábamos antes de entrar en la crisis. En cosas que podemos hacer, o que yo creo y que se están discutiendo en Podemos, que están en el debate, que están en la agenda. Vamos a ver, cuando se plantea que no hay recursos para hacer otra política económica, o mejor dicho, cuando se plantean los términos del debate, yo tengo la sensación de que ahí, en el tema de los términos del debate, nos han ganado por goleada. Nos han ganado por goleada. Cuando se habla de austeridad, de despilfarro, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, de que hay que apretarse el cinturón, de que el Estado es como una familia y el Estado no puede endeudarse y no puede gastar más de lo que tiene, nos han ganado por goleada. No podemos aceptar ese lenguaje, porque es un lenguaje tramposo y es un lenguaje equívoco. Y tenemos el discurso de no hay recursos porque la reactivación económica, si se consolida, si es sostenible, crea riqueza. Y la reactivación económica abre vías de financiación. Yo defiendo, y Podemos defiende, aunque ya digo que todavía el programa económico no está definitivamente armado, yo defiendo que es necesario un plan de emergencia, porque la situación es de emergencia y hay que movilizar recursos. Y una parte de esos recursos que hay que movilizar deben proceder de la redistribución. Yo defiendo redistribuir. La clave para salir de la crisis es redistribuir. Y nuevas reglas del juego. Nuevas reglas del juego donde los que quieran hacer negocio puedan hacerlo, pero no a la manera en cómo se ha estado haciendo hasta ahora. Por lo tanto defiendo esta idea con fuerza, la defiendo como la clave de bóveda para otra política económica. ¿Hay que hacer otras cosas? Sí, pero si no se hace esto, no salimos. Esta es mi posición. Políticas fiscales y de rentas, y también empoderar a la ciudadanía, porque en definitiva no hay políticas de equidad si no se empodera a la ciudadanía para que luche contra los privilegios. Porque no se trata de que un gobierno decrete, también tiene que haber un gobierno que estimule y que tome medidas en esa dirección, pero tiene que haber movilización ciudadana. Sin esa articulación de la ciudadanía, sin una ciudadanía politizada y movilizada, no hay equidad posible. Es un brindis al sol. Soy, por supuesto, partidario de poner un stop radical a las políticas actuales, porque es un error enorme poner en el centro de la política económica la corrección del déficit público. Es un error enorme. Y nadie puede decir que no es necesario un déficit público. Claro, si alguien me dice, ¿tú eres partidario de un déficit del 11%? No. ¿Puede funcionar una economía ordenada con un déficit de ese calibre? Tampoco. Pero ¿quién dice? ¿Dónde está la ley física o mecánica o económica que dice que hay que equilibrar las cuentas públicas? En una situación como la actual no hay que equilibrar las cuentas públicas. Necesitamos un déficit gestionado. Un déficit que se pueda manejar, pero necesitamos una acción urgente del Estado. Necesitamos un plan de emergencia, y ese plan de emergencia no puede descansar en la iniciativa privada. Aun cuando nosotros hagamos un planteamiento donde tenga cabida la iniciativa privada, porque el plan de Podemos no es contra el sector privado, en general. Nosotros tenemos que articular políticas donde tenga cabida la iniciativa privada. Nosotros tenemos que aspirar a movilizar recursos privados. Pero no nos podemos engañar. Una parte muy importante de los recursos que tiene que financiar ese plan de emergencia tiene que ser recursos públicos. Y por lo tanto hay que gastar. Esto para mí es indiscutible. El asunto es que hay que financiar ese gasto. Y para financiar ese gasto no podemos seguir viviendo en un paraíso fiscal. Simple y llanamente. Hay que corregir ese paraíso fiscal y hay que articular políticas que sean progresivas, y que paguen los ricos, y que paguen más los ricos. He entendido exclusivamente, aunque se habla retóricamente de todo un poco, porque
porque hablar no cuesta dinero, pero cuando se habla de políticas estructurales, se ha hablado fundamentalmente de políticas laborales. Y cuando se ha hablado de políticas laborales, se ha hablado de desregulación del mercado de trabajo. Pero son tres cosas distintas. Políticas estructurales es mucho más que lo laboral. Y políticas laborales es mucho más que la desregulación. Pero ¿cómo podemos tolerar que nos vendan la moto de esta manera? Nosotros tenemos que defender políticas estructurales que cambien las reglas del juego. Hay que cambiarlas. Por ejemplo, forma parte, por supuesto, de un rediseño fiscal, esa política estructural, pero también forma parte de esas políticas estructurales la reforma del sistema financiero. Nosotros no podemos salir de la crisis con el sistema financiero que nos ha llevado a la crisis prácticamente intacto. Es que no se ha corregido casi nada, prácticamente intacto. Nosotros, el sistema financiero que está en el origen de la economía del endeudamiento, no solamente de las burbujas, porque es distinto. La economía del endeudamiento provoca burbujas, pero la economía del endeudamiento es más que una simple burbuja. Y el origen de esa economía del endeudamiento es un sector financiero hipertrofiado, que ha crecido mucho. Hay que reducir, hay que prohibir y hay que regular.